planetarios. Hemos estado, digamos, avanzando en el estudio del sistema solar. Iniciamos con unas generalidades. En el sábado pasado nos dedicamos todo el sábado a hablar de los planetas rocosos, que pareció fantástico, pero digamos que eso ya nos atrasó un poco el cronograma, eso no importa. Aquí vinimos a disfrutar, a discutir, a aprender, esa es la idea. Estuvimos profundizando bastante en lo que los planetas rocosos significan para la vida, por ejemplo, como lugares especiales en los cuales, digamos, se puede albergar vida. Pues, de hecho, hasta ahora la única vida que conocemos está sobre un planeta rocoso y además está sobre el planeta. En realidad no conocemos mucho que esté, pero en el subsuelo hay bacterias, ese tipo de cosas, pero el interior del planeta fundamentalmente es demasiado caliente como para que podamos pensar que puede desarrollarse vida en el interior de un planeta. Normalmente la biosfera es algo que se ubica en el exterior del planeta, en este caso pues la Tierra es la única biosfera que conocemos hasta ahora, pero pensamos que debe ser lo común, debe ser lo que sucede, si ha sucedido en otros lugares del universo, y es que la vida se ubique sobre la superficie de un planeta rocoso. Pero aún así, pues vamos a seguir, obviamente, analizando otras posibilidades. E igualmente, pues como estamos estudiando el sistema solar, hoy vamos a abordar un par de, digamos, de estos objetos que uno puede encontrar en un sistema planetario. Uno son los planetas gigantes, que no son muy comunes, porque claro, tener cosas grandes es más difícil que hacer cosas chiquitas. En realidad es igual que con las estrellas o con las personas. La mayoría de las personas medimos unos 70, pero personas de 2,30 m son pocas las que existen, ¿cierto? Buenos días, ¿cómo me les ha ido? A ver, aquí ¿cuál nos trajeron? Uy. Genial. ¿Este es cuál? El Contour. Oh. ¡Qué maravilla! Todos hicieron noves diferentes, que muy bien, que si se hubieran puesto de acuerdo habían hecho todos el Soho. No, muy bien, está excelente. Entonces, les decía que los planetas gigantes no son algo muy común, porque obviamente se necesita mucho más material. Pensemos en Júpiter. Júpiter solo ocupa 2,5 veces la masa de todo el resto de los planetas del sistema solar. ¿Cómo estás? ¿El tuyo? ¿Ahí lo traes o no? Ah, maravilloso. Enseguida lo ponemos aquí en la exposición. Entonces, hoy vamos a abordar un poco el tema de los planetas gigantes, gaseosos, como las pelotas de piscina. Claro, ¿se acuerdan que los rocosos eran bolitas de cristal? Silicatos. Los gaseosos básicamente son como pelotas de piscina, en el tamaño y en la densidad también. Son esferas compuestas de fluido y con una cantidad enorme de hielo. Obviamente, los planetas gigantes tienen unos núcleos que comparten roca y hielo. Ah, un Soho, genial. Pongámoslo, pero para que se vea la nave aquí así. En nuestro sistema planetario pues hay 4 gigantes, 2 que son ricos en hidrógeno, eso los hace diferentes, digámoslo así. Ahí tenemos un Cassini, ¡au! Se estrelló Cassini. Cassini-Hawkins. 2 gigantes que son ricos en hidrógeno, en este caso Júpiter y Saturno, y 2 gigantes que son ricos en hielos, que son Urano y Neptuno. Entonces, en los sistemas planetarios, y eso es lo que hemos encontrado también en otros sistemas planetarios, pueden haber planetas ricos en hidrógeno gigantes o ricos en hielos gigantes. ¿Cómo es el interior en comparación con un planeta rocoso? Miren esto. Un planeta como Júpiter tiene una Tierra en el centro, una supertierra, tiene un núcleo de roca y de hielo, fundamentalmente, en el centro, pero tiene una cobertura gigantesca de hidrógeno. O sea,
el gas del disco protoplanetario fue fundamentalmente acretado por Júpiter y por Saturno también. Saturno también tiene una gran masa de gas rodeando, bueno, una gran masa de hidrógeno, ahorita vamos a ver que no está en estado gaseoso, rodeando un núcleo rocoso. Mientras que Neptuno y Urano recogieron mucho hielo y algo de ese gas del disco. Pero esto es el gas que había en el disco. Bueno, excepto lo que se fue al Sol. Me refiero a lo que quedaba en el disco protoplanetario. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno recogieron todo el hidrógeno que quedaba en el disco protoplanetario. ¿Es otra Cassini? ¡Wow! Muy bien. Y los centros obviamente son rocosos. Para que yo pueda recoger esta cantidad, pongan atención, Júpiter tiene 300 masas terrestres de hidrógeno encima de ese núcleo rocoso. Entonces, para recoger esa cantidad de materia, se tiene que tener suficiente masa que favorezca la acreción. Los planetas gigantes se forman muy rápidamente en la historia de los discos protoplanetarios. En 4 millones de años yo formo un Júpiter. Para formar una Tierra yo necesito 100 millones de años. Es una cosa paradójica. Pero lo que pasa es que hay un momento en que el crecimiento se hace exponencial. Si yo tengo la masa suficiente para empezar a acretar gas, esa acreción de gas sucede muy, muy rápido y entonces el planeta crece muy, muy rápidamente. Júpiter es el gigante del sistema solar. Es un planeta gigante. O sea, digamos que no tenemos que envidiarle nada a otros planetas que hemos encontrado por fuera del sistema solar. Júpiter es un planeta gigante. Y este planeta, como les digo, acumuló la mayor parte del material del disco protoplanetario, pero aún así apenas se alcanza a ser una milésima de la masa del Sol. Pero eso con respecto a una estrella es mucho. O sea, tener un planeta que tiene una milésima de la masa del Sol es un planeta muy grande. Obviamente Júpiter pues tiene unas características atmosféricas especiales y lo hemos observado pues, desde la época de Galileo. Galileo observó las nubes de Júpiter en 1610 y aquí lo vemos con Ganímedes fotografiado por la nave Voyager 1. Voyager 1 llegó a Júpiter en enero de 1979 antes de pasar por Saturno y salir del sistema solar. Obviamente, la característica más notoria de Júpiter es su gran mancha roja y las nubes de la atmósfera de Júpiter que tienen una dinámica muy especial. Espérense que yo tenía aquí algo, vamos a ver si lo encontramos. No va a encontrar nada. Esta. ¿Y ahora qué le pasó a este? Ahí está. Vemos como la dinámica rotacional de la atmósfera de Júpiter es una cosa increíble. ¿Cómo? Diferentes latitudes y entonces digamos que como es un fluido y Júpiter rota muy rápido, el periodo de rotación de Júpiter es de 10 horas, imagínense esa mole rotando en 10 horas, pues tiene lo que se llama rotación diferencial, entonces las capas se mueven con diferente velocidad. En el ecuador se mueven más rápido y hacia los polos se mueven más despacio y eso genera fricción y genera todas estas turbulencias impresionantes que vemos ahí. Vamos a ver si aquí hay algo sobre la mancha roja.
No, eso se impone desde el principio. O sea, el establecimiento del periodo de rotación depende sencillamente de la cantidad de momentum angular que el planeta adquirió cuando se formó. Y Júpiter tiene el mayor momentum angular del sistema solar. Entonces es algo que desde el principio se impone. Eso, la fricción va frenándolo, pero digamos que, exacto, la fricción lo va frenando con el tiempo, pero igualmente como tengo una masa tan grande y rotando, tengo una cantidad de momentum angular impresionante. ¿Qué es el momentum angular? O digamos que tiene que ver con la energía rotacional, y eso depende de la masa y de la velocidad de rotación. Entonces, desde que se formó Júpiter, como acretó toda esa cantidad de materia, la materia a medida que se acreta tiende a rotar. De hecho, Júpiter formó un disco protolunar. Io, Ganímedes, Europa, Calisto se formaron en el material del disco que formó Júpiter mientras él mismo se formaba. Imagínense, y recogió tanto material que ahí hay lunas más grandes que Mercurio. O sea, Ganímedes es más grande que Mercurio. Calisto es del tamaño de Mercurio. Entonces, es muchísima la materia que se recogió y eso también pues favorece, digamos, la energía rotacional. Júpiter, digamos, se robó todo el momentum angular que perdió el Sol. Si nosotros cogemos la masa del Sol, desde el origen, que podría ser una, no sé, una nube de un parsec de diámetro, y lo convertimos en el tamaño del Sol, tendríamos un Sol que tendría que rotar algo así como cada 10 segundos, por conservación sencillamente del momentum angular. Las estrellas van perdiendo momentum angular a través de la fricción con el disco protoplanetario y digamos que transfieren ese momentum angular a todo el material, y en este caso el que más absorbió momentum angular fue Júpiter. Júpiter tiene el mayor momentum angular del sistema solar. Entonces esa rotación se establece desde que se forman los planetas. No, pues no es que sea un sistema solar porque tiene la milésima parte de la masa. Entonces, o sea, ahí no hay masa para hacer ningún sistema solar. Es apenas un granito. Sencillamente. Claro, porque es que tenemos una idea que nos han metido siempre, y es que Júpiter pudo haber sido una estrella. Mentiras. Para que Júpiter hubiese llegado a ser una enana marrón, que todavía no es una estrella, necesitaría ser 100, 80 veces más masiva. Entonces, no alcanza. Bueno, hay enanas marrones muy pequeñas, pueden ser hasta 15 o 20 masas de Júpiter, pero no al revés. Para llegar a ser una estrella tendría que haber tenido 80 masas, y no había masa suficiente en el disco para que Júpiter pudiese haber sido otra estrella. O sea, claro, estos patrones significan que rota muy rápido. Pues en principio sí, los gigantes rotan muy rápido. Y los gigantes rotan muy rápido de nuevo porque adquirieron momentum angular mayor que los planetas pequeñitos. Tener masa suficiente para que fusione hidrógeno. Entonces, tú necesitas una masa suficiente para que el calor en el núcleo alcance los 10 millones de grados, y con esos 10 millones de grados, entonces tú puedes fusionar hidrógeno. El núcleo de Júpiter, a pesar de que está muy caliente y muy presionado, estará a 20 o 30 mil grados Kelvin. Eso no le alcanza para nada. O sea, si tú quieres fusionar hidrógeno, tienes que estar a 10 millones de grados en el núcleo. Y para eso necesitas unas 100 masas de Júpiter. Ok. La atmósfera de Júpiter, acabamos de ver, se compone en su mayoría de hidrógeno, tiene un 86% de hidrógeno y un 14% de helio. Además, contiene metano, vapor de agua, amoníaco, sulfuro de hidrógeno y otros materiales. Los colores de las nubes se deben a, digamos, formas diferentes de reflexión y de difracción de la luz de cristales de diferentes materiales. Si son agua, entonces se ven blancas, igual que en la Tierra. Si son de amoníaco, se ven amarillas, etcétera, etcétera. Los colores de las nubes dependen de, el metano se ve azul, ese tipo de cosas, dependiendo de los cristales que se forman. Entonces tiene nubes
de todos los materiales, porque además a la distancia a la que está Júpiter, todos esos materiales están congelados, son hielo. ¿Ok? Y el hidrógeno, fundamentalmente el de la atmósfera, es gas. Pero más adentro vamos a ver que Júpiter es diferente. La gran mancha roja es posiblemente el evento atmosférico más famoso del sistema solar, porque además ha estado ahí durante mucho tiempo. Galileo ya observó la gran mancha roja. Entonces, es un huracán que lleva 400 años rotando en Júpiter. Todavía no hay una idea muy clara de por qué diablos no se desvanece, por qué no se acaba. En algún momento va a acabar, porque de hecho se nota como otros grandes huracanes aparecen y desaparecen debido justamente a ese flujo, ese flujo rotacional que tienen las nubes de Júpiter. Ana. Ha estado disminuyendo el tamaño, exactamente. El tamaño ha disminuido de la gran mancha roja, pues desde que se descubrió, incluso desde las primeras fotos del Voyager hasta ahora, ha disminuido. Es un vórtice anticiclónico y presenta vientos de hasta 400 kilómetros por hora. ¿Cuánto necesita un huracán en la Tierra para hacer 5? Pero del orden de 300, o sea, es F5 plus. Sí, es una cosa absurda. El Katrina tenía como vientos de 280 kilómetros o algo así. 400, y no son los más rápidos del sistema solar. Ahorita vamos a ver que hay vientos más rápidos en Neptuno, por ejemplo. El tamaño es tan grande como para contener 2 veces y media la Tierra. O sea, yo puedo poner una Tierra aquí, 2 tierras y media. Y obviamente es un anticiclón, sentido antihorario. Como les digo, aparecen otros. O sea, si este es 2 veces y media la Tierra, este es del tamaño de la Tierra. Aparecen otros que terminan fusionándose y a medida, yo me imagino que lo que sucede es que está perdiendo energía, obviamente en algún momento tiene que desaparecer. Eso es un fenómeno atmosférico, pero pues a diferencia de los de la Tierra que pierden energía en un par de semanas o incluso un mes, los que duran más, desde que son tormenta tropical hasta que se genera el huracán y termina y vuelve a ser tormenta tropical, puede pasar, ¿qué? 2 semanas. Bueno, este lleva por lo menos desde que lo vimos la primera vez, más de 400 años ahí como tormenta tropical. Júpiter posee anillos, todos los gigantes del sistema solar poseen anillos, solo que los de Júpiter son tan tenues, están hechos básicamente de polvo y de material expulsado por las lunas interiores de Júpiter, que no son visibles desde la Tierra. Solamente con el Voyager, cuando el Voyager llegó a Júpiter, logró fotografiar los anillos de Júpiter, pero posee unos anillos que tienen del orden de unos 6.500 kilómetros de ancho, el principal, y que orbitan el planeta a 1.000.000 de kilómetros de distancia, y apenas tiene un espesor de una decena de kilómetros. Básicamente, como les digo, los anillos pertenecen a ciertas lunas, sobre todo Adrastea, Metis, Amaltea y Tebas, botan material y entonces ese material se va quedando orbitando el planeta alrededor. Lo más probable es que ese material es extraído de las lunas por la interacción con el campo magnético de Júpiter. No, habría que mirar qué tipo de compuestos hay justo en la mancha para que se vea roja, pero de tener algo de óxidos y de estos gases de hidrógeno, quién sabe qué es, yo en realidad no sé, buena pregunta. Formados entonces por polvo que dejan las lunas interiores de Júpiter y como les digo son absurdamente tenues, hay que ir hasta allá a fotografiarlos con una nave espacial. Porque la misma rotación aplana el disco, sencillamente por la forma en que el material empieza a caer hacia el centro. O sea, la acreción trae el material hacia el centro, pero la acción esparce y entonces él adquiere esa forma plana. Cuando veamos la formación de planetas vamos a entender mejor esa física de cómo se forma un disco de material. Siempre que tú pongas a rotar algo,
va a tender a achatarse y si no está acretado termina formando un disco. Pero es sencillamente por la misma dinámica rotacional. Y entonces, ¿de qué está hecho Júpiter por dentro? Siempre nos han dicho que es un planeta gaseoso, pero en realidad resulta que a medida que yo empiezo a ingresar en las nubes de hidrógeno de Júpiter, va a llegar un momento, como a unos 7.000 kilómetros de profundidad. Piense que Júpiter tiene unos 70.000 kilómetros de radio. Eso significa que como a un 10% del radio alcanzo una presión de 1.4 megabares. ¿Cuál es la presión atmosférica en la Tierra? Un bar. Recuerden que vamos a hacer un bar que se llame 10 a las 5 pascales. 1.4 millones de bares. Eso significa que a 7.000 kilómetros de profundidad en Júpiter, que eso es solo el 10% del radio, ya estamos a 1.400.000 atmósferas terrestres. Nada que ver con Venus. Venus tenía 90 atmósferas terrestres. O sea, eso ni siquiera se alcanza en el centro de la Tierra. El centro de la Tierra está a, bueno, sí, creo que estaba como a 300 megabares. Este es 1.4, pero megabares, solo a 7.000. Y a esa presión y a esa temperatura, el hidrógeno se licúa, se convierte en un líquido. Y se convierte en un líquido con características metálicas. ¿Qué significa características metálicas? Se ioniza, es buen conductor de la electricidad, etcétera, etcétera. Entonces, genera el campo magnético. ¡Wow! Miren todo lo que llegó. ¡Pucha! Hiciste toda una colección. Uy, se le cayó la pata al otro lado. Ah, no, es que es así. Genial. Uy, ¿usted dice cuál es? El Moon Rover, wow. Este es el NEAR. El NEAR, Near Earth Asteroid Rendezvous, encuentro con asteroides cercanos a la Tierra, genial. Entonces les decía que en realidad Júpiter está líquido por dentro. Es un líquido metálico que es el que genera el campo magnético. Entonces, claro, la rotación y la convección dentro de este líquido generan el campo magnético de Júpiter, que es la estructura más grande del sistema solar. La magnetosfera de Júpiter es la estructura más grande planetaria del sistema solar. Y el núcleo, obviamente, es un núcleo sólido formado por materiales helados, hielo de agua, de metano, de amoníaco, sobre todo de agua, y por silicatos, que debe tener entre 10 y 20 masas terrestres. Pero entonces era lo que yo les decía. ¿Cómo puedo tener hielo en el núcleo de Júpiter? El núcleo de Júpiter está a 20.000 grados. ¿Cómo puedes tener hielo de agua a 20.000 grados centígrados? Por la presión. Sencillamente, el estado del material depende de la presión y de la temperatura. Entonces, claro, estás muy caliente, pero también estás en una presión endemoniada, entonces el material es sólido. Tengo un núcleo de hielo y de rocas sólido. Y como les decía, la mayor parte de la energía, Júpiter produce más calor que el que recibe del Sol. Y produce más calor que el que recibe del Sol porque como todavía es un material fluido, todavía se está compactando. La gravedad todavía está acretando el planeta. Y digamos que ese colapso libera calor, una cantidad de calor absurda. Ese calor genera la convección en el núcleo y genera la magnetosfera de Júpiter. La magnetosfera de Júpiter, como les digo, es la estructura más grande del sistema solar, hablando a nivel planetario, porque obviamente la heliosfera, que es, digamos, la del Sol, ocupa todo el sistema solar interior y va mucho más allá. Pero Júpiter tiene el campo magnético más intenso del sistema solar, estas son auroras en Júpiter, es la estructura más grande y la intensidad es 10 veces más grande que la de la terrestre y unas 20.000 veces más energética. O sea, el momento dipolar de Júpiter es 20.000 veces el momento dipolar de la Tierra. De ese tamaño es la magnetosfera. La magnetosfera de Júpiter es tan grande que esta cola que se forma
por el viento solar golpea la magnetosfera, digamos que conforma algo que se llama el frente de choque o el stand-off distance también, y el viento pues es desviado a través de las líneas de campo magnético y forma una magnetotail, una cola magnética. Esa cola magnética del campo magnético de Júpiter va más allá de la órbita de Saturno. O sea, hay momentos en que Saturno atraviesa el campo magnético de Júpiter. Así de grande es. No se modela, o sea, nadie puede ir hasta allá. Claro, es un modelo, de nuevo, es un modelo teórico, numérico, que te da resultados iguales a los que tú estás observando afuera. La idea es que tú observas este campo magnético gigantesco y dices, huepucha, ¿cómo diablos se forma ese campo magnético? Yo necesito unas corrientes de algo fluido en el interior. ¿De qué está hecho Júpiter? De un 86% de hidrógeno. Ah, eso tiene que ser hidrógeno líquido, metálico. Entonces es modelar el planeta y los modelos se adaptan, claro, porque nadie ha ido hasta allá y se ha metido hasta allá. Galileo hizo un suicidio científico y penetró como unos 200 kilómetros en la atmósfera de Júpiter, pero 200 kilómetros para llegar a 7000 en donde está el hidrógeno metálico líquido. Sí. Se aplica, claro. No, pero ahora, sí existe, esa tecnología existe y se hace mapeo del interior y sabemos cómo es el interior de la Tierra por cómo se comporta las ondas dentro del planeta, eso existe y bueno, y hay maneras con ultrasonido de encontrar ese tipo de cosas, claro que sí. Ok. Y órale, ahí está. Júpiter, 63 no, 67. ¿Por qué no cambia este número? Júpiter posee 67 lunas, de acuerdo con el último censo. De ellas, obviamente, hay muchas que son conocidas, grandes, gigantes, pero la gran mayoría de lunas de Júpiter son lunas pequeñas y regulares que poseen órbitas un poco caóticas porque fueron atrapadas por gravedad. Una luna es cualquier cosa que orbite un planeta. Esa es cualquier objeto, de hecho, todos los satélites artificiales de la Tierra son lunas. Son satélites, por eso se llaman satélites artificiales. Las lunas son satélites naturales. Pero básicamente cualquier roca orbite un planeta es una luna. Como Phobos y Deimos. Ahora vamos a ver lunas. No, ni de tamaño, ni de material, ni de composición, ni de forma, porque Júpiter tiene cometas y asteroides orbitándolo, que ya no son cometas y asteroides, ya son lunas de Júpiter. ¿Me entienden? Cuando un objeto queda atrapado gravitacionalmente por el otro, se convierte en una luna. Hay asteroides que tienen lunas. Hay, por ejemplo, Tritón, que es la luna más grande de Neptuno, era un objeto transneptuniano atrapado. Entonces, cualquier roca que quede atrapada por otra se convierte en una luna. No tiene que ser ni esférica, ni grande, allá hay de todos los tamaños. Los troyanos que están en el mismo... No son lunas, Allí están en la misma órbita de... porque no orbitan el planeta, los troyanos orbitan el Sol. Los troyanos están en los puntos de Lagrange de Júpiter, y entonces van por delante de Júpiter y por detrás, pero no están en órbita alrededor del planeta, sino en órbita alrededor del Sol. Y eso los diferencia. ¿Por qué le aplicaron a Plutón una teoría y a Júpiter no le aplican esa teoría? No ¿Cómo así? No varió la órbita. Oh, pero es que, por Dios, Júpiter... O sea, es que, dime algo, sí, pero por grande, o sea, no, porque Plutón, los otros objetos que comparten la órbita de Plutón son de su mismo tamaño, o más grandes que él incluso.
pero pues los troyanos comparados con Júpiter, Júpiter lo que tiene son un séquito de asteroides que lo sigue, pero pues, Júpiter es Júpiter, hermano, o sea, es bobada. Plutón es un enano. Sí, que eso ahí no hay nada que discutir, pues. Entonces, Júpiter posiblemente tiene más, no las hemos visto, pero hasta ahora las que se han detectado, las que tienen nombre, las que están por nombrarse, son 67. Lunas binarias. Hay algunas que están en sistemas compartidos, no se han encontrado todavía, pero pueden haber. Hay, sí. Hay algunas, pues todas son lunas, son órbitas cerradas, elípticas, pero no necesariamente están en el mismo plano. Las que están en el mismo plano rotacional de Júpiter son las grandes, las que se formaron con él. Pero como estas otras fueron atrapadas, entonces depende de cómo llegaron, quedaron ahí. Después de un tiempo eso suele suceder, pero el problema tiene que ver también con la densidad del material, con la dinámica. Claro, las que se formaron con Júpiter están en el mismo plano del ecuador rotacional de Júpiter, pero estas simplemente llegaron y quedaron ahí atrapadas. El problema es que como son tan chiquitas, no tienen ninguna interferencia gravitacional ni dinámica entre ellas. Pues es que que se encuentren dos de estas son como moscas, unas mosquitas de la fruta ahí revoloteando alrededor de una sandía. Es como un avispero. Ok, Saturno obviamente es nuestro campeón de la belleza en el sistema solar, es el planeta de los anillos, es un gigante hecho principalmente de hidrógeno, también como Júpiter, pero no es tan grande, tiene una tercera parte de la masa de Júpiter. Saturno tiene unas 100 masas terrestres. Y obviamente, pues lo más espectacular son los anillos de Saturno. El sistema de anillos principal con Saturno cabría perfectamente entre la Tierra y la Luna. Eso está a escala, eso es real. O sea, la nave Apolo se habría recorrido todos los anillos, pasado por Saturno, hasta llegar a la Luna. Es una cosa absurdamente grande y hermosa, pues, o sea, el momento en que yo vi por primera vez este montaje, dije, wow, sería genial traerse a Saturno y ponerlo ahí en la mitad. Claro, es inmenso el sistema de anillos de Saturno. El interior de Saturno, a diferencia de Júpiter, como Saturno es menos masivo, tiene una capa de gas mayor que la de Júpiter. O sea, el hidrógeno metálico líquido en Saturno está mucho más adentro. Recuerden que en Júpiter uno encontraba hidrógeno metálico líquido solo a 7000 kilómetros, pero en Saturno uno se tiene que entrar la mitad del tamaño del planeta para encontrar hidrógeno metálico líquido. Aún así, obviamente lo encuentra. El núcleo obviamente debe estar hecho de roca y de hielos también, y los 1000 kilómetros exteriores del planeta tienen una atmósfera de hidrógeno y helio gaseoso. Genera también un campo magnético intenso debido a ese hidrógeno metálico líquido y auroras. La atmósfera de Saturno tiene más hidrógeno que Júpiter, 96.3%. Se forman nubes de hielo, de amoníaco y de agua que se mezclan y forman este tipo de figuras en la atmósfera. Y Saturno también presenta ciclones, mírenlos aquí, huracanes. Los vientos en la atmósfera de Saturno alcanzan 1800 kilómetros por hora. Hay una banda ahí es igual que los huracanes en la Tierra, también se forman sobre una cierta latitud, no pasan de ahí. Exactamente sucede en estos planetas. Hay un hexágono genial que se forma por ondas estacionarias en el polo de Saturno, que es un vórtex. Cada lado mide 13.800 kilómetros, o sea que aquí podría poner una tierra, 2 tierras, 3 tierras, 6 tierras. Rota con el mismo periodo del planeta y probablemente es porque se forman ahí ondas estacionarias. Por aquí había un video
del hexágono de, vamos a ver si lo podemos ver, el hexágono de Saturno. Apúrale, apúrale. Está muy lenta hoy la red. Ay, hombre. Me pongo a esperar. Saturn hexagon. Ay, esto. Lo que quería ver yo era un video. O está lentísima la red. A ver, este Saturn Storm in Action. Ah, es el mismo. Sí, espérate. Si me... A ver, aparece pues. Está de un lentejo absurdo. Mírenlo ahí. A ver si aquí hay otro. Esta es una foto de Cassini. Miren todos estos hexágonos que hay aquí al lado también. Hexágonos, bíceps, tríceps. Genial. Y miren que hay, o sea, el centro es un huracán y aquí se forman también vórtices. Lo más probable es que esto se deba, como les decía, a ondas estacionarias que se generan en la rotación del planeta. Se pueden ver cosas increíbles en estos gigantes. No, eso es una atmósfera caótica, es que es igual que la de la Tierra, o sea, los vientos, modelar las direcciones en que se forman los vórtices, es un caos. Eso es una cuestión que depende mucho de las condiciones iniciales, obviamente depende de la presión, de la temperatura. Hay una cantidad de variables involucradas en esto que yo no conozco en realidad modelos de atmósferas como la de Júpiter. La de nosotros es un caos y no tiene ese tipo de cosas. Por eso es que predecir el tiempo es algo tan difícil. O sea, vos predecir lo que va a pasar esta tarde si mucho y a medida que avanzas en los días perdés capacidad de predicción. Podés predecir los cambios globales a gran escala de tiempo. O sea, el calentamiento global es una predicción a 100 años. Pero la formación de una tormenta y cómo va a evolucionar esa tormenta, pues, es una cosa absurdamente compleja. O sea, es pura física del caos. Entonces, es muy difícil. Yo no conozco en lo personal simulaciones que me den cuenta de toda ese caos huracanado que se forma en Júpiter. Tendría que buscar. Ah, no, sí, eso simplemente es un fluido a cierta velocidad, con velocidad diferencial. A lo que me refiero yo es que tú no puedes predecir dónde se va a formar un vórtice, o de qué tamaño va a ser, o cuándo va a desaparecer. A eso me refiero. Pero el modelo es un modelo de mecánica de fluidos.
Sí. En Júpiter. Pero de todas maneras, mira, por ejemplo, la fuente de calor es distinta. La atmósfera de Júpiter se calienta desde abajo. ¿Me entiendes? La nuestra la calienta el Sol desde afuera. Júpiter se calienta desde abajo. Y no, igual, sencillamente lo que se hacen son modelos de fluidos y vos a los fluidos les tenés que poner viscosidad, velocidades del sonido, tenés que ponerle una cantidad digamos, de modelos y a partir de ahí, pues variables y a partir de ahí empezás a modelar el fluido. Pero específicamente de la atmósfera de Júpiter, no, posiblemente existan, pero específicamente aplicados, yo me imagino que sí hay quien los haya hecho, pero no es algo sencillo. Claro, por eso va Juno para allá. Eso es lo que va a hacer Juno. Juno va para Júpiter a estudiar especialmente la atmósfera. Es uno de los objetivos científicos principales de Juno. Vamos a ver qué resultados podemos obtener de ahí. Saturno también posee auroras boreales, aquí fotografiadas por el telescopio espacial, debido a su campo magnético, y obviamente pues esto es un espectáculo poder observarlo desde la Tierra. Obviamente, lo más espectacular de Saturno son sus anillos. Cuando digo usted está aquí es porque ahí hay una imagen. ¿Sí la ven? ¿Se alcanza a ver el puntico o no? ¿Todavía no se ve el puntico? Por aquí hay un puntico del tamaño de un píxel, que es la Tierra. Es la Tierra fotografiada por Cassini desde Saturno. O sea, Cassini no iba a fotografiar la Tierra, Cassini estaba tomando fotos de Saturno. ¡Pah! Ahí apareció la Tierra atravesada la foto. Está por aquí. Urano es el otro gigante, es el primer gigante helado del sistema solar, digámoslo así. Fue descubierto en 1781 por William Herschel y está básicamente inclinado 98 grados, su eje de rotación está inclinado 98 grados, entonces en realidad Urano rueda alrededor del Sol. Estamos viendo durante la mitad del año de Urano, vemos el hemisferio sur, y durante la otra mitad del año de Urano, vemos el hemisferio norte de Urano, los polos norte y el polo sur, desde la Tierra. Posee también un sistema de anillos, posee 27 lunas, vamos a ver, y cuando fue descubierto por William Herschel en 1781, como todos estos astrónomos eran unos lambones, le puso el nombre de Jorge, porque el rey de Inglaterra en esa época era Jorge III, que había acabado de perder a los Estados Unidos en la guerra digamos, de independencia norteamericana, y Herschel le puso a su nuevo planeta Georgium Sidus, que significa la estrella de Jorge. ¿De qué está hecha el interior de la estrella de Jorge? Ahora tenemos un asteroide que se llama Jorge. Tuvimos un planeta que se llamó Jorge hasta 1850. Más eso es muy curioso, porque desde 1781 hasta 1850 todavía digamos, las efemérides se calculaban para el Georgius Sidum. Y los franceses, que obviamente nunca se han querido con los ingleses, se la pasaban peleando. Los franceses insistían en que no se podía llamar Jorge. Pues, ¿cómo es un planeta que se llame Jorge? No, tiene que tener la tradición de nombres de dioses romanos. Entonces insistieron hasta que aceptaron en 1850 llamarlo Urano. Los franceses lo llamaban Urano y los ingleses seguían llamándolo Georgius Sidum. Pero entonces, ¿qué hay dentro de la estrella de Jorge? Está un núcleo compuesto de rocas y de hielos diferentes, una gruesísima atmósfera que es una mezcla de hidrógeno y de helio, que puede representar un 15% de la masa, y metano, acetileno y otros hidrocarburos. La refracción de la luz
con el metano es la que le da ese color verde azulado a Urano, que también sucede lo mismo en Neptuno. El metano, situado en la parte alta de la atmósfera, absorbe la luz roja, lo que le da su color verde azulado. Estos son planetas de los que no conocemos mucho, porque los Voyager pasaron por ahí y siguieron derecho, y están demasiado lejos. Entonces, por ejemplo, modelar los interiores de estos planetas es una cosa todavía más compleja que modelar los interiores de Júpiter o de Saturno, porque cuando tú modelas Júpiter o Saturno lo que tienes es hidrógeno. Entonces lo que haces es modelar hidrógeno a altas presiones y temperaturas. Pero aquí tienes una melcocha, aquí tienes hielo de agua con amoníaco, con metano, con silicatos, con carbono, tienes un montón de cosas mezcladas, entonces modelar esa melcocha es una cosa todavía más difícil. Además, modelar el proceso de formación de un planeta gigante helado también es una cuestión compleja, porque son planetas que se forman lejos en el disco protoplanetario, se tardan mucho más en acretar el material. Bueno, digamos que hay ciertos problemas abiertos todavía con lo que respecta a la estructura de estos planetas gigantes. Ana. No. No, pero por eso, él gira así, pero al mismo tiempo voltea y entonces durante la mitad del tiempo el Sol le da a un hemisferio y va, entonces hay momentos, ¿cuánto es el periodo de rotación de Urano? El periodo de traslación de Urano es de 80 y punta de años, creo. 81 años, creo que es, espérense, yo miro aquí el periodo de rotación, el periodo de traslación de Urano. No, pero igual se va volteando como la Tierra. La Tierra, no, no está bloqueado. No está bloqueado. Vamos a ver el periodo de rotación de Urano. Periodo de traslación de Urano. Inclinación, argumento, semieje mayor, excentricidad, anomalía, época, periastro, apoastro, periodo orbital. 30.799 días, lo que equivale a 84 años, exacto, son como unos 85 años. Entonces, lo que hace Urano es, o sea, aquí está el Sol, él va haciendo esto, pero cuando pasa la mitad del año, entonces ya es el otro hemisferio el que está dándole al Sol, entonces es algo como así. Lo golpearon, claro. Lo golpea igual que a Venus. Acuérdense que Venus está volteado el todo. Ah, sí. Igual que a Venus. Exacto. Este lo golpeó, pero no lo volteó, lo torció hasta 98 grados. En este momento de nuestras vidas, digámoslo así, nosotros estamos viendo el sur de Urano. Ay, ay, espérate. Estamos viendo el polo sur de Urano. Ni idea. Ni idea. Porque, claro, es que lo natural es que por conservación de momentum los ejes tiendan a ser perfectamente verticales. Por ejemplo, el de Mercurio. El Mercurio está tan cerca del Sol que Mercurio, y algunos también, Júpiter también tiene un eje de rotación muy vertical, poco inclinado. Pero este definitivamente lo golpearon y lo pusieron a rotar en una manera distinta. A nosotros nos golpeó Teia, la luna, la mamá de la luna, porque Teia es la mamá de Selene en la mitología. Ok. Urano posee 13 anillos que están hechas de partículas de polvo que van desde el orden de las micras hasta los metros. Con el telescopio espacial se ha podido detectar los anillos y miren cómo, mira cómo va volteando Urano a medida que avanza en su órbita. Miren que el plano de los anillos cada vez es distinto. Y este es el polo sur de Urano. Entonces, aquí estamos viendo los anillos justo de Canto, estamos viendo el ecuador de Urano. Las lunas están metidas entre los anillos de Urano también. Hay 27 lunas. Esas 27 lunas no fueron descubiertas sino hasta hace muy poco. Las primeras pues que se descubrieron, vamos a ver, fueron en el siglo XVIII y XIX,
pero la mayoría fueron descubiertos por Voyager 2. Dime, Simón. Porque cuando veamos cómo se forman los anillos lo vas a entender. Los anillos se forman por objetos que atraviesan el límite de Roche, que es el límite, digamos, de intensidad gravitacional del planeta con respecto a otro objeto, y se rompen, y entonces terminan orbitando en la misma dirección del planeta y terminan formando un disco. Luego cuando veamos cómo se forman los anillos lo vas a entender. Entonces, las lunas de Urano, a diferencia de las lunas de Júpiter o de Saturno, que tienen todos nombres mitológicos, tienen nombres de personajes de la literatura, básicamente de obras de William Shakespeare. También hay un par, que son Ariel, Umbriel y Belinda, que aparecen en un poema de Alexander Pope, que es un escritor inglés del siglo XVIII, que se llama El rizo robado. Pero la mayoría son de Sueño de una noche de verano, por ejemplo, Titania, Oberon y Puck, que son las más grandes son Titania y Oberon, que en la mitología y en Sueño de una noche de verano son el rey y la reina de las hadas. Y están de la tempestad Miranda, Calibán, Sícorax, Próspero, Estebos, Estéfano, Trínculo, Francisco, Ferdinand. Del rey Lear está Cordelia, de Hamlet está Ofelia, de... ¿Cómo es que se llamaba esta en español? Bueno, ya no recuerdo la obra en español, pero está Bianca. Troilo y Creseida, de Otelo está Desdémona, de Romeo y Julieta está Julieta y la reina Maab. ¿Cómo? La fierecilla domada, sí, Bianca es de la fierecilla domada, tienes toda la razón. El mercader de Venecia está Portia, As You Like It está Rosalinda, mucho ruido y pocas nueces está Margaret, un cuento de invierno está Pértida y por ejemplo de Timón de Atenas está Cupido. Todos son personajes de Shakespeare. Eso fue como por seguir la tradición de las primeras lunas que se le pusieron a Urano. Entonces, como las últimas se descubrieron solo hasta 1986, cuando llegó Voyager allá, y todavía se han descubierto algunas en 2003, 2006, pues la Unión Astronómica Internacional en este caso hizo una excepción, en vez de ponerles nombres de personajes mitológicos, le puso nombres de personajes de Shakespeare, que también son mitológicos, de hecho, o sea, los de la tempestad, por ejemplo, Titania y Oberon, son personajes mitológicos. Igualmente los de Sueño de una noche de verano, en la tempestad también aparecen personajes mitológicos como Sícorax, etcétera, etcétera. Maab es una reina mitológica también. Neptuno es más grande que Urano y más masivo que Urano, lo que hace pensar que al principio de la dinámica del sistema solar, estos dos planetas se intercambiaron de órbita y probablemente fue lo que terminó formando el cinturón de Kuiper. Neptuno es fundamentalmente igual a Urano, son gemelos. Tenemos un gigante helado compuesto de hielos de agua, amoníaco y metano, con un núcleo de roca posiblemente y una atmósfera de hidrógeno y metano y otros gases en su exterior. ¿Qué masa tienen Urano y Neptuno? A comparación de Júpiter, que tiene 320 masas terrestres, y Saturno, que tiene unas 100 masas terrestres, Urano y Neptuno apenas tienen unas 14 masas terrestres. Están del orden de las decenas de las masas terrestres, y son unas 4 veces más grande. Neptuno es un planeta que es 4 veces la Tierra, mientras que Júpiter es 12 veces la Tierra. Hay un mito acerca de la posibilidad de que en Neptuno lluevan diamantes. Eso lo han escuchado en Explora también, ¿cierto? Ajá. ¿Cuál es la idea? Resulta que también, a unos 7.000 kilómetros de profundidad, el metano, que es CH4, ¿recuerdan? El metano, que es carbono e hidrógeno, se disocia y entonces libera el carbono y el hidrógeno también pues termina libre y ese carbono a esa presión y esa temperatura se convierte en cristales. ¿Qué es un cristal de carbono? Un diamante. Entonces en realidad sí es posible que
llueva. Y este asunto de la lluvia de diamantes simplemente se refiere a que en el momento en que se cristaliza ese carbono, se hace más denso y más pesado y se decanta hacia el centro del planeta. Eso es una idea, de nuevo, que tienen los científicos planetarios analizando modelos de cómo se comportaría el material a esas presiones y a esas temperaturas, pero nadie ha comprado diamantes neptunianos. ¿Ustedes se imaginan? Amor, yo quiero un diamante de Neptuno para la boda. No, olvídate. Si son caros aquí los que se hacen aquí en la Tierra y en Sudáfrica, como eran los de Neptuno. Pero bueno, además, ¿quién se va a meter a 7.000 kilómetros a sacar diamantes? Pues, muy complicado. Neptuno está compuesto fundamentalmente en su atmósfera de hidrógeno y de helio, además del metano, que le da el color azul de nuevo. El color azul es porque la molécula de metano absorbe las longitudes de onda más largas y refleja las longitudes de onda más cortas. Entonces, al contrario de la clorofila, por ejemplo. La clorofila absorbe longitudes de onda corta y refleja longitudes de onda media como el verde. Esa es, digamos, depende de cómo funcione la molécula con las diferentes longitudes de onda de la luz. Entonces el metano devuelve longitudes de onda corta y por eso Urano y Neptuno se ven azules. Aquí el cielo es azul porque el aire dispersa las longitudes de onda corta. Entonces tenemos un montón de luz azul dispersa por todo el cielo. Digamos que es diferente. Hay hidrocarburos también, pues acetilenos y butanos y ese tipo de cosas, y se forman nubes de diferente material dependiendo de la altura. Estas son nubes de agua en Neptuno. Cuando ustedes vean nubes blancas, son nubes de agua. Eran nubes de agua, exactamente. Y dependiendo de la altura, se pueden dar vientos hasta de 2.200 kilómetros por hora. Vientos hipersónicos en Neptuno. De nuevo, también esta velocidad de los vientos se debe a que son planetas que rotan muy rápido sobre su propio eje. Estas son masas gigantescas que orbitan en unas cuantas horas alrededor de su propio eje. Cuando Voyager 2 llegó en el 89 a Neptuno, encontró un vórtice parecido a la mancha roja de Júpiter que fotografió. Tenía unos 13.000 por 6.000 kilómetros, eso es del tamaño de la Tierra más o menos, media Tierra. Pero 5 años después, en el 94, cuando el telescopio espacial fotografió a Neptuno, ya no estaba. Entonces miren, esta sí evolucionó rápidamente y desapareció en menos de 4 años. No, este es del orden de las 16 horas, creo. Neptuno rota a una tasa de 16 horas más o menos. De Urano, vamos a ver cuánto es. Miren, Urano rotan 17 horas y 14 minutos. Y Neptuno, de nuevo, estos objetos adquirieron mucho momento. ¿Ya lo encontraste? 16 horas, 17 minutos. Sí, la última vez que llegó, o sea, Neptuno acaba de cumplir un año, después de haber sido descubierto en 1781. En 2011 cumplió un año. 16 horas, ¿dónde está? No la veo. Periodo de rotación, 16 horas, 6 minutos y 14 segundos. Sí, míralo aquí, 16 horas, 6 minutos, 14 segundos. Tiene una inclinación de 28 grados, por ejemplo. Bueno, ¿qué otras cosas podemos ver en Neptuno? Neptuno también tiene anillos. Los anillos de Neptuno fueron descubiertos observando una ocultación estelar. ¿Qué es una ocultación? Sencillamente es un momento en donde uno ve pasar una estrella, o más bien no ve pasar al planeta frente a una estrella.
hoy pasa una estrella por detrás de Neptuno. Eso sucede muchas veces y se utiliza, es una técnica observacional que se utiliza para medir el tamaño de los planetas o de los objetos que están muy lejos. Entonces, por allá en los años 70, antes de que el Voyager fuera, estaban observando una ocultación. Entonces la idea de ocultación es que tú tienes aquí una estrella y aquí tienes el planeta, pues esto está obviamente a gran escala, y a medida que el planeta se mueve, pasa frente a la estrella. Y lo que vos estás tomando aquí es la ocultación, es el brillo de la estrella, entonces vos notas cuando pasa el planeta con la intensidad o con el flujo de la estrella, lo calculas aquí con función del tiempo, y entonces va pasando, y claro, cuando se atraviesa el planeta se cae, y después cuando pasa el planeta vuelve y aparece. Pero resulta que en medio de la ocultación aparecieron cositas como esta. Y por aquí. Entonces, estos son anillos. Ahí están los anillos atravesados. Claro, si tú tienes anillos aquí, claro, la estrella pasa por detrás de los anillos antes de pasar por detrás del planeta. Y después, entonces, de esa forma encontraron los anillos de Neptuno sin verlos. No, ya cuando fue el Voyager, los vio en el 89, no, y ya con el telescopio espacial han sido capaces de ver algunas cositas. ¿Por qué? Porque resulta que los anillos de Neptuno están desapareciendo, se están desvaneciendo. Normalmente los sistemas de anillos terminan cayendo hacia el planeta, o sea que estamos en una época interesante porque Saturno tiene anillos, pero posiblemente los anillos van a terminar cayendo hacia el planeta. El Voyager 2 observó anillos muy delgados, desde el más externo, que contiene 3 prominencias, o sea, hay 3 regiones más densas en el anillo, que se llaman fraternidad, igualdad y libertad, como los principios de la Revolución Francesa. Ahora, ¿por qué tienen nombres franceses? Porque yo les recuerdo la historia de Neptuno. Neptuno fue descubierto en 1846. En 1846, el señor Jean-Joseph Le Verrier trabajaba en el Observatorio de París y él calculó la posición de un objeto que debería estar perturbando la órbita de Urano. Y al mismo tiempo había un señor, Gale, que trabajaba en Berlín, y entonces Gale y Le Verrier se intercambiaban material. Gale le mandó una tesis para que él la revisara, su tesis, pues, y Gale y Le Verrier le dijo, wow, qué maravilla de tesis. Y le dijo, vea, búsquese en tal parte, que ahí debe haber un planeta. Gale apuntó el telescopio y encontró a Neptuno. Encontró a Neptuno, yo les había contado, a menos de un minuto de arco de distancia, donde lo calculó Le Verrier en 1846. Entonces, los anillos de Neptuno tienen nombres como el anillo de Gale, el anillo de Le Verrier, y entonces como son franceses les pusieron igualdad, fraternidad y libertad a las protuberancias del anillo de Le Verrier. Los arcos parecen haber sufrido desintegración y, por ejemplo, después de que el Voyager los encontró, ya el telescopio espacial no pudo ver Liberté. La Liberté se desapareció. Se han desvanecido considerablemente desde que llegó el Voyager. Probablemente en unos 100 años ya no va a haber anillos en Neptuno. Están desapareciendo lentamente. Se van desvaneciendo y mucho del material cae al planeta. Las partículas que tengan suficiente velocidad se escapan y las que tengan menos velocidad caen al planeta. Eso depende de cuánta velocidad tienes, sencillamente. Pero se van desvaneciendo. Ok. Ese es nuestro rápido sobrevuelo, así como lo hizo el Voyager por los planetas gigantes. No, pero espérense, yo tenía algo aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque yo tenía algo nuevo que les quería mostrar. ¿Y eso? ¿Saben qué es el problema de tener tantas conferencias?
Creo que salvé la que no era. Salvé una que no está actualizada. Espérenme un segundo. ¿Dónde está? Oíste, ya esto está más incómodo, no tengo dónde sentarme. Espérate, yo me siento aquí un segundo. ¡Ay! ¿Por qué? Mi conferencia hoy no se termina de Neptuno. No, Llevamos 8 días de atraso. pero es que además, no, es que yo había actualizado esta conferencia. ¿Será que no grabo la actualización? Pues pucha, eso sí me pone triste. ¿Qué horas son? Las 10:15. Vamos a hacer pipí y enseguida vuelven.